ver otra vez la luz. Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco. Hola, buenas madrugadas. Aquí llegamos. El mundo del misterio se vuelve a abrir ante nosotros. Una experiencia única de comunicación que vivimos cada semana aquí en Radio Nacional. Y es un placer que estés ahí para acompañarnos y para compartir estas 2 horas, hasta las 4, las 3 en las Islas Canarias. Algo que ya comienza en directo cuando son las 2 y 7, 1 y 7 desde el estudio 101 de la Casa de la Radio. Como decimos, tenemos 2 horas hasta las 4, las 3 para sentir y disfrutar de la radio. Es un placer que estés ahí. Los saludos y la gratitud en nombre de todo el equipo que se encarga esta noche de realizar el programa. Rosa Rodríguez, Vicente Fuentes, que está por ahí preparado para contarnos algunos de sus misterios, Natalia Sotillos y Miguel Blanco, que os habla, acompañados esta noche de Rubén, de Felipe Aymar Gasca, que esta noche controla nuestro mágico sonido. Esta semana volvió a salir el EGM y hemos de daros las gracias, aunque sigue siendo un misterio. Os agradecemos esa subida de oyentes, un 30% más de oyentes tenemos según los otros datos, pero son todo un misterio. Un misterio porque han desaparecido algunos de los oyentes que teníamos en las anteriores citas, en los anteriores EGMs. Por ejemplo, teníamos oyentes en Aragón, ahora no hay en Aragón, ni en Baleares. No hay nadie escuchándonos en Baleares, ni en Castilla-La Mancha, ni en Cataluña, ni en Extremadura, ni en Galicia, ni en Navarra, ni en Valencia, ni en La Rioja, ni en Canarias, ni en el País Vasco. Ahí no nos escucha nadie, todo un misterio. Nosotros sabemos que estáis por ahí, así que darnos un toque esta noche para aclararnos el misterio. Ya sabéis la forma de conectar, tenemos 5 premios esta noche, algunos tienen que ver con el invitado que tenemos. Hay un teléfono de llamada gratuita, 900-137-137, repetimos, 900-137-137, el email espacioenblanco@rtv.es y nuestros 2 muros de Facebook, con la bienvenida a todos los que estáis por ahí, participar si queréis y sobre todo decirnos dónde estáis escuchando. Y esta noche tenemos muchos temas. Este es un avance de lo que vamos a tratar. Nos vamos de viaje. Esta noche tenemos una cita con un aventurero. De su mano nos iremos a la búsqueda de ciudades perdidas. Junto a él viajaremos al encuentro del pueblo de las nubes. Atravesaremos páramos y montañas donde habitan los dioses, hasta lugares inexplorados, a la búsqueda de un sueño. Nombres como El Dorado o el Paititi resuenan cuando se habla de ciudades perdidas, y parece que son algo más que leyendas. Será nuestro primer destino, pero habrá más. El apocalipsis de Marte y lo imposible que a veces se puede hacer realidad. El viaje está dispuesto. Ciudades y pueblos desconocidos nos esperan. Contamos con tu compañía. Disfruta.
Esta música sirve para saludar a nuestro primer invitado, pero también saludar a otros amigos que han venido a vernos, gente que hacía un montón de años. Bienvenidos, gracias por estar aquí. Luego hablarán para contarnos algunas historias. Juan José Revenga, ¿cómo estás? Hola Miguel, encantado de estar nuevamente contigo. Qué placer que estés de nuevo con nosotros. Déjame que te diga algunas cosas. Has sido corresponsal de prensa, productor y director de documentales aquí en nuestra casa, guía de expediciones, reportero de guerra. Has estado en conflictos como Nagorno-Karabaj, en la Armenia soviética, vivió la última ofensiva del FMLN en la ciudad de Salvador, estuviste en las junglas nicaragüenses, estuviste en la cárcel panameña del general Noriega, que te trató muy bien. Sí, un cariño. Con cariño, ¿no? Con cariño. No se puede decir otra cosa y es lo que tuve que firmar cuando salí de allí. Sí, que te habían tratado con cariño. Vale. Y para Televisión Española ha realizado últimamente las siguientes series: Amazonía Mágica, África Mágica, Magia en las Antillas, América Mítica 1 y 2, Indonesia Mítica. ¿Y dónde vienes ahora? Pues ahora estamos preparando una producción enorme de la Cueva de los Tallos. ¿Sí? Vamos a hacer los tallos. Hace más de 50 años que nadie los pisa, es muy complicado. Ya tenemos toda la información para hacerlo, los permisos, porque aquí peleamos con los dos, con indígenas y con el gobierno, para poder llegar allí. Pero tú fíjate, el mayor misterio, el sitio, para orientarnos un poco de la gente que no sabe realmente lo que es la Cueva de los Tallos. Cuando Neil Armstrong bajó de la Luna, el primer sitio que fue a visitar fue la Cueva de los Tallos. ¿Por qué? Otro misterio que se nos llevó Neil Armstrong a la tumba. Un montón de tablillas se encontraron que decían que eran... Otra humanidad. Un montón de tablillas, de figuras de metales que no eran de la Tierra, muchos de ellos que se llegaron a analizar no eran metales de la Tierra, escrituras cuneiformes que no tenían nada que ver con las escrituras que había aquí conocidas. Todo eso se lo iban a dar al padre Crepi, que era el padre que estaba en la iglesia más cercana, el pueblo más cercano a aquella cueva, y el padre murió y ha desaparecido absolutamente todo. Nadie sabe quién se lo ha llevado. No queda nada, pero sigue quedando el lugar, sigue quedando una bajada de más de 60 metros a la cueva, que hay que entrar con oxígeno. Por los desechos de los murciélagos no se puede respirar abajo. Ajá. Pero hay salas que son inmensas, son salas que las catedrales, hay una que se llama la catedral, con figuras en piedra, también de seres extraños, seres desconocidos, con lo cual el misterio existe y Armstrong debió de ver algo que se lo llevó a la tumba. ¿Y está en Ecuador? En Ecuador, exactamente en el sur de Ecuador. Yo te iba a decir que estaba leyendo este fin de semana En busca de las ciudades perdidas, que es el último libro que has sacado. Yo no sé cómo tienes tiempo para tantas cosas, donde cuentas un montón de tus aventuras, y pensaba decirte que no quería ir a esas aventuras contigo, pero a la Cueva de los Tallos, llévame, por favor. Bueno, todo se andará y sabes que si tú me dices ven, lo dejamos todo. Ya me gustará ir por ahí. Con este señor nos vamos a buscar a a entender o a comprender algunas de sus expediciones, porque has hecho algunas de las expediciones que son históricas en esta búsqueda del Paititi y del Dorado. Exacto, ¿no? Son muchos años en la búsqueda del Dorado. Cuando empezó la leyenda, los primeros mapas que se hicieron sobre el sur de Sudamérica, el norte de Sudamérica, había unas palabras. Las palabras eran Castilla de Oro. Ya le llamaban así de la cantidad ingente del dorado. Cuando llegaron los españoles allí. Cuando llegaron los españoles, el mapa, el primer nombre que tuvo la parte norte de Sudamérica fue Castilla de Oro. El oro estaba en todos lados, pero claro, los ríos no llevaban oro, no existían las minas. ¿De dónde salía esa ingente cantidad de metal? Pues la única explicación la daban los indígenas. Había una ciudad en mitad de la selva en la cual hasta los tejados eran de oro y de allí, desde hace siglos, salía todo el preciado metal. Nos vamos a buscarle, ¿te parece? Pero vamos a ver si lo encontramos. Tras esa introducción, nos vamos de viaje. La leyenda del Dorado trata sobre un lugar mítico que se suponía tenía grandes reservas de oro y que fue buscado por los exploradores españoles e ingleses con gran empeño. Todos ellos viajaban hacia él atraídos por la idea de un lugar con calles pavimentadas de oro, en donde el preciado metal era algo tan común que se le daba poca importancia. Muchos de ellos murieron en el intento por descubrir la ciudad, ya que las largas expediciones transcurrían por la selva y a la dureza del terreno había que unir la falta de provisiones. Se suponía que estaba ubicado en alguna parte del centro de Colombia, Perú, Bolivia, Ecuador, Brasil, Venezuela, pero en especial
en zonas del Virreinato de Nueva Granada. ¿Pero es tan solo una leyenda o algo más? Nuestro invitado ha viajado en su búsqueda y esta noche nos narra parte de sus experiencias. ¿Es una leyenda lo del Dorado, Juanjo? Exacto, es una leyenda, pero nunca olvidemos que las leyendas siempre se basan en realidades. Y a partir de ahí ya podemos empezar a ver lo que era esto. ¿Cómo te enteras tú? ¿Cómo vas tras su búsqueda? ¿Cuántas veces has estado haciendo expediciones en esta zona? En la zona del Madre de Dios habré bajado pues 10 o 12 veces. Habré hecho expediciones duras, unas más, otras menos, pero 10 o 12 veces he estado abajo. Y luego Colombia, donde empezó todo, la famosa Guatavita. Ahí empezó todo, la historia del Dorado. Sí, ahí empezó la historia del Dorado más real, la que hizo correr las voces entre la soldadesca de las ceremonias que allí había, que es la que hemos visto en la película del Dorado, los indígenas muiscas, que el jefe se metía en una balsa, le untaban de resina, le soplaban polvo de oro y se iban hacia el centro de la laguna. Y la balsa toda llena de oro, ¿no? Y la balsa llena de piezas de oro y el cacique pintado de oro totalmente. Y alrededor de toda la laguna estaban los demás, los súbditos con piezas de oro que empezaban a tirar al agua. Y cuando llegaba al centro de la laguna, el jefe muisca se metía, se sumergía, se lavaba y era la ceremonia del Dorado. Eso lo vio un español y llegó al conocimiento de los soldados. Dijeron, bueno, esto tiene que haber una manera de sacar el oro que están tirando allí. Yo he estado en Guatavita, en Colombia, en los momentos que era muy complicado llegar allí. ¿En qué zona está de Colombia? Está a unos 200 kilómetros de Bogotá. Sí. Pero 200 kilómetros de Bogotá, teniendo en cuenta que cuando tú sales de la ciudad, a 2 kilómetros donde están las ermitas está la guerrilla. Yeah. Con lo cual 200 kilómetros era ir con el soldado, con la pistola, complicado llegar allí. Complicado, estaba cerrado, no se podía entrar, íbamos con permisos del gobierno, conseguimos entrar en la laguna y fíjate que es uno de los lugares del mundo que más me ha impresionado. ¿Sí? Tú ves la laguna desde arriba, una vez que subes una pequeña montaña, la ves desde arriba y es como un cráter inmenso que ha caído algo dentro, todo lleno de agua, un verde impresionante que no lo puedes comparar con nada, es el verde esmeralda, ¿no? El verde colombiano este. Ves aquello y dices, bueno, aquí hay algo. Simplemente el estar allí, es decir, ¿ves? Aquí ha ocurrido algo, aquí se ha movido alguna historia. Fíjate que intentaron los primeros españoles que llegaron allí vaciar la laguna. ¿Vaciar la laguna? Vaciar la laguna, aquí éramos muy hombres para todo. Una cadena de 800 indios con cubos. Y empezaron a vaciar la laguna. Pues algo bajará. Sacando el agua con los cubos. Sacando el agua con los cubos por toda la ladera de la laguna, sacándolos y lo tiraban al otro lado. Pues bueno, pues muy brutos, pero consiguieron bajar 3 metros el nivel del agua. Y sacaron 50 kilos de oro. Sí, de las orillas. De las orillas. Y luego llegó un segoviano, un tal Lope de Quesada. De Segovia. De Segovia, que dijo, hombre, esto con cubos no lo vamos a hacer. Pero si le damos un tajo a la montaña como si fuera un queso, lo quitamos, por ahí sale todo el agua y nos llevamos el oro. Pues empezaron la obra, 3.000 indios trabajando en aquella famosa obra. Y ya cuando estaba a punto de llegar al agua, pues se derrumbó todo, mató a todos los indios y bajó 50 metros el nivel. ¿Y encontraron oro? Y se llevaron otros sacos de oro sin ningún problema. Vaya aventura, ¿no? Eso fue el principio. Y luego el ver las cantidades ingentes que había. Dice, bueno, ¿cómo puede ser que los indígenas iban a la guerra pues con tocados de oro, iban con pendientes? Porque para el indígena eso le protegía, era el sol, y le protegía contra el enemigo. Lo que no pensaba el indígena es que cuando el español veía al indígena corriendo hacia él con el oro, era el primero que disparaba, por supuesto. Para quitarle el oro, claro. Para quitarle el oro. Y entonces decían ellos, los nativos, ¿para qué quieren el oro? Los españoles, hasta que llegaron a lo más lógico, es que se lo comen. Pues claro, el español veía al indígena con un pendiente, se lo arrancaba y se lo metía en la boca a ver si era bueno. Dice, tienen tanta ansia porque es que se comen el oro. ¿Y de dónde salía ese oro? Si no había minas, como tú decías. Ahí está, no existen minas, los ríos bajan con muy poco oro. Las explicaciones lógicas científicas ya sabes que siempre pues, son las más absurdas y son las que quiere basar todo el mundo, ¿no? Esas explicaciones es que, bueno, hay muy poco, pero durante siglos han ido almacenándolo. Ni almacenándolo durante miles de años habrían conseguido esas cantidades ingentes. Tiene que haber un lugar donde existía el oro. Tú fíjate que el quinto real, que era el impuesto que se llevaba el rey de España, era un barco que sacaron de Chanchán, en la costa oeste del Perú. En un barco se llevó de quinto real 180 kilos de oro. Después de que hubieran robado todos, que hubieran robado todos los que hacían las cuentas, los contadores, 180 kilos de oro directamente para el rey, en un barco.
Metían estatuas en los barcos y tenían que sacarlas y las tiraban en los puertos. Grandes ciudades se han descubierto por eso, ciudades perdidas. Porque claro, llegaban al puerto y esta figura de piedra, ¿qué pinta aquí? ¿De dónde es? ¿De dónde es? Iban buscando a ver de dónde era esa. Y la habían bajado de la ciudad para llevársela, pero tenían que sacarla del barco porque o el oro o la piedra, no cabía todo. Qué curioso. Tú te enteras de esa historia y te pones un poco en marcha. Vas a la laguna Guatavita. Guatavita. ¿Qué ves allí? ¿Qué encuentras? Allí lo que se ve es eso, es como un cráter volcánico, un sitio que dice, bueno, para hacer una ceremonia de como hacían los muiscas, el sitio más extraño no podía ser, ¿no? Dice, ¿por qué lo hacían aquí? Jamás vamos a poder saberlo, ¿no? Pero realmente el oro se movía allí. Allí sí que había cantidades ingentes. Estuvo Cousteau, ¿sí? Metió un mini submarino allí. Imposible, no pudieron ni navegar. Hay tantos metros de lodo en el fondo que no podían navegar, intentaban bajar los buzos y nada más entrar dentro, el agua les dejaba a oscuras, ni las linternas funcionaban, no pudieron sacar nada. Como si fuera una forma de defenderse también en la laguna para que no descubran su secreto. El dragón que vive dentro de la laguna, que está dentro de las leyendas muiscas, dentro de esas leyendas tan bonitas, ¿no?, de los pueblos nativos, que el dragón que vive dentro de la laguna es su guardián. Y claro, te metes ahí, es entrar en la boca del dragón. De allí fuiste a algunos otros lugares, cuentas en tu libro, Esmeraldas. Esmeraldas, gran Cuando llegaron los españoles también en aquella zona, dicen que las esmeraldas las encontrabas sin excavar, estaban a flor de tierra. Estaban a flor de tierra, pues al nivel de que el caballo, cuando iban caminando los caballos, no podían andar, paraban a ver qué les pasaba, y es que llevaban las herraduras clavadas las esmeraldas, de la cantidad que había, sobre todo en la zona de Muzo. Muzo está muy cerca de Bogotá. Colombia. En Colombia. Y las minas pues llevan 500 años desde que estuvimos allí, que empezaron las minas, siguen explotándose y sigue habiendo la esmeralda. El precio de la esmeralda en el mundo se pone con la esmeralda colombiana. Lo ponía don Víctor Carranza, el zar de las esmeraldas. Que tú conociste. Y que fue un amigo, fundador de los paramilitares. ¿Amigo tuyo? Sí, encantador. Vaya amistades que te buscas. ¿Para qué, ¿no? Quiero enemigos con esos amigos? Sí, la verdad, ¿no? Que sí. Termine uno pensando eso. ¿Estuviste en su finca? Estuve en su casa, me invitó a cenar a su casa, estuve bebiendo orujo con él. Un gran tipo, lo que yo puedo decir de él. Me hablaban que era el tipo más sanguinario. Y dice, bueno, era como un señor bajito, con bigote mexicano, mayor, unos 60 y tantos años tendría entonces, muy amable, viendo un partido de fútbol con él. Eso sí, había dos señores en la puerta, con dos UCI, con dos subfusiles en la puerta, como si fuera lo más normal, ¿no? Estaban allí sentados y el tipo era amable, contaba chistes, hasta que traen la cena. Traen la cena y estaba fría. Ahí pegó un grito de Raúl, la cena está fría. Raúl era su sobrino, que era el que servía la cena. Pues allí tembló todo el mundo, porque la cena estaba fría. ¿Se la calentaron? No, como no iba a cocina donde estábamos, se la tuvieron que llevar al pueblo a calentársela para que no le faltara la cena caliente. Digo, hombre, Víctor, si da igual, si nos lo comemos tal, he dicho que está fría. Digo, pues estará fría, Víctor. Si está fría para ti, está fría para todos. Gran tipo, pero fíjate, esto me lo regaló él. Una esmeralda con un colmillo de jaguar, monta en plata. Me lo regaló Víctor Carranza, que ha muerto hace 2 semanas. ¿Estuviste en esas minas? Bajé a las minas. Sí. Es un trabajo de 12 horas. Trabajan en 2 turnos de 12 horas, no pueden parar nunca porque se llenan de agua. Tiene que haber azufre y tiene que haber agua para que críe la esmeralda, para que esté la esmeralda en las paredes. Y no puede parar jamás. Como pare la extracción de agua, se inundarían en 2 horas, se inundan las minas otra vez para arriba. Bajas a 300 metros, tardas 10 minutos en bajar esos 300 metros, wow, que es como bajar a la boca del infierno y tragándote todo el miedo posible cuando te estás metiendo ahí abajo. Porque ahí abajo hay 50 grados de temperatura, vas caminando por las vigas y claro, tú, si eres un poco más alto que un colombiano, pues claro, te vas pegando con las vigas, agachado, chorreando agua con el calor, con las máquinas que están metiendo allí. Tremendo. El mal rollo y lo que se pasa allí dentro hay que sufrirlo. ¿Y sacan muchas esmeraldas todavía? Muchísimas esmeraldas, las grandes piedras todavía sigue habiendo buscan la gota verde, la gota de aceite, ¿no? La esmeralda perfecta, que no tendría precio, como me decía Víctor. ¿Cuánto vale una esmeralda? Una esmeralda no tiene quilates. Que por un diamante tú lo puedes poner en quilates y esto vale tanto y en cualquier mercado vale eso. ¿Cuánto vale una esmeralda? Y me dice, mira, el precio de la esmeralda, si yo te digo que vale $50, vale $50. Si te digo que vale 50 millones, vale 50 millones. ¿Lo ponía él? Lo ponía él. Esmeralda Legend tenía en la zona franca de Bogotá, tenía una empresa que ahí en el libro vienen fotos con montañas de esmeraldas, que aquello era como decir, bueno, estas son las minas del rey Salomón, pero verdes, ¿no? Increíble. ¿Y qué tiene que ver esto? ¿O qué tiene que ver con el dorado?
¿Tiene algo que ver toda esta historia de las esmeraldas y esa riqueza? Eran sitios donde había muchísima riqueza. Eso también daba cuenta al Dorado, le daba más fama al Dorado. Esto, las minas de plata de Potosí, el Cerro Rico en Potosí, aquella montaña de plata que... ¿Potosí sigue siendo Colombia? Eso ya estamos en Bolivia. Estamos en Bolivia. Y ahí había una montaña completa, entera de plata. Se descubrió porque un pastor, en una noche, estamos a 4.000 metros de altura, muerto de frío, enciende una hoguera, tenía las cabras al lado y ve que le chorrea algo por debajo. Y era la plata que estaba al borde, estaba en el fuera, a flor de tierra, y se había fundido y estaba chorreando. Y cuenta la historia que la plata que se sacó de Cerro Rico, de Potosí, de una montaña, se podría construir un puente de plata desde Sudamérica a Europa. Increíble. Y todo esto que tiene que ver con Machu Picchu, por cerrar un capítulo y marcharnos ahora enseguida del Paititi. Machu Picchu sigue siendo el gran enigma, ¿no? La ciudad de las vírgenes, la ciudad misteriosa, algo que no descubrieron los españoles, porque Machu Picchu tiene una cosa, dice, bueno, una ciudad oculta y nadie hablaba de Machu Picchu. Al principio había oro por todas partes, y te lo daban los indígenas, les sacudías un poco y te lo daban, pero cuando el oro escaseaba ya empezaron a sacudir y a preguntar de verdad. Nadie habló jamás de Machu Picchu. Ninguno de los incas. Ninguno de los incas, ni ninguno de los hombres que conocían, porque claro, Machu Picchu había que abastecerlo. Y luego en Machu Picchu no se encontraron esqueletos, no se encontraron vasijas de cerámica, no se encontró nada. ¿Unas cuantas princesas, no? Decía que se encontraron cuatro esqueletos, unos esqueletos de mujeres, pero que en una ciudad completa no había nada más. La habían abandonado, bien, se fueron. Estamos hablando como es en las subidas de los mayas. Si una ciudad entera se vacía, dejan un camino hacia donde han ido. Y no hay camino. Y no hay camino. O por dónde han cruzado los ríos, dónde han llevado los tesoros, que es lo que cuenta la leyenda. Los tesoros del Coricancha de Cuzco, dice que se los llevaron a Machu Picchu y de Machu Picchu huyeron a la selva ante la inminente llegada de los españoles. Pues eso realmente nunca ocurrió porque no hay rastro ninguno de ello. Lo del Coricancha es muy curioso. Sí. Los que han podido visitar ese lugar dicen que estaba todo lleno de oro, te cegaba. Las paredes estaban llenas de oro, ¿no? Exacto, estaba de tal manera colocado, era como un templo inca, que abrían las puertas y todo estaba... Está en Cuzco. Está en la ciudad de Cuzco, pero ahora mismo es una iglesia, porque claro, llegaron los españoles, tiraron el Coricancha y construyeron una iglesia con las mismas piedras, una iglesia católica. Pero cuando era Coricancha, se abrían las puertas y el oro estaba de tal manera puesto y las ventanas de tal manera construidas que te cegaba, que tenías que agachar la cabeza para entrar agachado y sumiso en el templo máximo de los incas, que era el Coricancha. Y allí, teóricamente, había una cadena de 250 metros de largo, una cadena de oro, que era desaparecido, que era el gran tesoro inca. Y sobre eso encontramos en las estribaciones de la selva del Madre de Dios unas pinturas rupestres que me las facilitó un sacerdote. Pero claro, estas cosas, en cuanto das el nombre de alguien, ya tienes a 50 allí preguntando por él. No digas, entonces. ¿No? Yo le llamo el Padre Vázquez, le llamo, para no dar el nombre de él, porque es lo que ocurre siempre. Esas pinturas, ese lugar donde estaba el oro, o parte del oro que se escondió, se lo dijo, te lo digo claramente, como fue contado por el padre. Él fue a ver a Fujimori y le contó lo que había. Mire, tengo esto, llevo trabajando 30 años en esta zona, aquí hay minas, aquí hay oro escondido, hay pinturas rupestres, esto es para el bien de la nación. Y se rieron de él, ¿no? El cura guaquero, el cura ladrón, se rieron de él, hasta que apareció Montesinos. ¿Montesinos quién era? El ayudante de Fujimori. Sabemos, el peligroso ayudante de Fujimori, el que le... Eso lo dices tú, peligroso, ¿eh? Sí, bueno, sí. Le conocí personalmente y sé cómo funcionaba aquello. Sí, pero terrible. Y le dijo, hombre, esta es nuestra oportunidad. Y la oportunidad fue que empezaron a llevar helicópteros, a llevarse cosas que había allí en aquella zona, a un barco que estaba en Nazca, cargaban el barco con los helicópteros y se llevaban el oro directamente a Japón. Eso contado todo por el sacerdote. Y luego las pinturas, todo lo que había allí, para que no quedaran vestigios, porque una vez se estrella un helicóptero, ya se montó la de Dios cuando se estrelló el helicóptero, que los iban a descubrir. ¿Y qué hacemos? Pues hay que destruir todo, que nadie vea que aquí ha habido algo. Con bombas destruyeron las cuevas, las pinturas. ¿Sí? Y esas pinturas, hay una pintura de la famosa cadena inca. ¿Eso dónde está? Eso desaparecido también. Dice, solo queda esto, una foto que había hecho él, que la tengo yo, claro. 900-137-137 nuestro teléfono, por si queréis esta noche preguntar algo a nuestro invitado. Dime una cosa, hay quien cuenta que todo lo que había en el Coricancha, ese tesoro de los incas antes de que llegaran los españoles, lo llevaron, y hay un túnel que comunica Cuzco, Coricancha, con Sacsayhuamán, que está arriba. ¿Qué hay de cierto de eso? Pues tiene una gran parte de cierto y una gran parte de leyenda, ¿no?
En ese túnel se ha metido gente, o se metía gente porque ya está bloqueado, está tapiado. ¿Lo has visto tú? Sí, está en Sacsayhuamán. Ahora mismo está bloqueado, tapado con cemento para no poder entrar, porque todo el que ha entrado no ha salido nadie. Solamente una expedición que hicieron de la Universidad de Lima, 4 jóvenes, solamente ha salido uno loco del túnel. ¿De lo que había visto allí o...? Bueno, es que salió al cabo del mes de estar allí dentro, en el túnel. Pero que existe un túnel que comunica realmente Cuzco con Sacsayhuamán, que es la fortaleza que está en la parte superior de la ciudad de Cuzco, existe. Y había españoles que estaban investigando... Sí, ha habido muchas búsquedas, porque hay algo, porque lo cierto es que hay algo, que no estamos hablando de una leyenda. En ese túnel se ha entrado, Fernando Jiménez del Oso llegó a estar cuando todavía estaba abierto el túnel. Esto con el tiempo, pues van desapareciendo estas cosas y el gobierno lo va tapiando. Todo lo que sea extraño y que no cuente la ciencia con pie, se acabó. 2:31, 1:31 en las Islas Canarias. Seguimos adelante, hemos estado viendo un poco el Dorado, seguimos viaje hacia el Paititi. Nómadas, con Álvaro Soto. Un cuadro precioso colgado en Centroamérica. Es una mezcla de color que hace que las pequeñas parcelas nos den un universo impresionista. Guatemala, un pueblo mestizo con raíces mayas. Dentro de la selva emergen estos templos, una muestra de lo avanzada que ha sido esta civilización maya. Nómadas, los domingos a las 7 de la mañana en Radio Nacional. Enigmas, misterios, imaginación. Espacio en blanco en Radio Nacional. Paititi, o Gran Paititi, es una legendaria ciudad perdida inca, o reino pre-inca, que se dice que existió al este de los Andes, escondida en algún lugar de la selva del sureste de Perú, norte de Bolivia o suroeste de Brasil. La leyenda se originó en la interpretación de algunos escritos del siglo XVI, cuyos autores eran Vaca de Castro, Pedro Sarmiento de Gamboa y Juan Álvarez Maldonado. Estos escritores se referían a un reino situado en la selva baja amazónica, probablemente cerca de la actual frontera entre Bolivia y Brasil. La leyenda del Paititi continuó en 1635, cuando en las crónicas de Lizarazu fue citado el inca Huayna Apoc y su retorno desde el Cusco al Paititi, donde reinaba su padre, en las cercanías del río Guaporé, en la actualidad el estado brasileño de Rondônia. En Perú también se ha desarrollado otra leyenda sobre la historia de Incarri, que después de haber fundado Quero y Cusco, se retiró a la selva de Pantiacoya a vivir el resto de sus días en la ciudad de Paititi. Esta leyenda se divulgó por el arqueólogo Óscar Núñez del Prado en 1955, después de un contacto que tuvo con la comunidad de nativos quechua hablantes en el pueblo de Quero, en la cordillera de los Andes. Muchos han buscado el Paititi a lo largo de la historia, pero ¿qué hay de cierto en todo ello? ¿Existe? Nuestro invitado tiene datos sobre ello. Antes hay que dar las gracias, ahí nos están llamando un montón de personas que nos escucharon en Barcelona, Lérida, Gerona, Coruña, Pamplona, muchísima gente, Cáceres, Valencia, Zamora, en Canarias, y me dicen mis compañeros que nos estáis bloqueando las líneas y no dan abasto a coger las llamadas, así que despacito, para hacernos saber que estáis ahí, os lo agradecemos un montón. ¿Por dónde iba? Los Queros, qué gente tan increíble. Me acabo de acordar de algunas experiencias que hemos vivido con ellos, pero bueno, vamos al Paititi. ¿Qué es eso del Paititi? Pues el Paititi es la ciudad perdida en la selva, ese es el Dorado.
El Dorado es... Tiene ese mismo nombre, Dorado, Paititi. Paititi, Manatoa, ciudades perdidas en la selva a las que se ha dado ese nombre, ¿no? De que era donde se encontraba el oro. Pero Paititi es la más famosa de todas, o la más buscada al menos. O las que más han encontrado vestigios que de verdad existieron o que existían, y a día de hoy podemos encontrar todavía algo. Mira, en búsquedas en el Paititi, caminando por la selva, hemos encontrado pues, construcciones hechas con argamasa. Los incas jamás utilizaron ¿En mitad de la selva? En mitad de la selva. Muros enteros hechos con argamasa. Pero bueno, si el Inca jamás utilizaba la argamasa, era piedra sobre piedra perfecta, que no sé qué era más difícil todavía, llegar a piedras de 20, como en San Saguamán, piedras de 20 toneladas que hoy mismo, con maquinaria moderna, no podrían levantarse. Son los misterios. ¿De dónde sacaban las piedras ahí en la selva? Pues ¿de dónde sacaban las piedras? En la selva, en la parte de Paititi es montañosa. Porque tú bajas desde Cuzco, que son casi 4.000 metros, bajas a los 100 metros del nivel del río. Estamos hablando del río Madre de Dios. Del río Madre de Dios. Ahí estás bajando en unas 12 horas por caminos de cabra, serían buenos para bajar allí, ¿no? Con ríos que cruzan por el camino, y eso es zona montañosa con mucha piedra. Y encuentras construcciones de muros, de grandes muros, con argamasa, que es una especie de ciudades. Dice, bueno, aquí ha habido algo. Encuentras petroglifos con símbolos que son como especie de mapas, o el famoso círculo que, aunque Platón representaba la Atlántida, la tierra y el agua, los círculos estos te los encuentras en las piedras dibujados, petroglifos, en forma de petroglifo. Allí existió alguien, existió otra cultura. Tenemos en cuenta que a lo mejor hace unos 10.000 años el mar estaba 180 metros más alto. El mar llegaría casi hasta ahí, que son las estribaciones de los Andes, el final de los Andes. Podía ser un puerto, podía ser otra cultura. ¿Qué nos hace pensar al final? Pues lo que terminamos siempre razonando, que 5.000 millones de años es mucho tiempo para que solamente haya existido una humanidad. Esta cultura nuestra, ¿no? Exactamente, sería de ser muy egoísta solo pensar eso. ¿Cuántas veces has estado, cuántas expediciones has hecho al río Madre de Dios? En Madre de Dios, expediciones gordas buscándolo, pues sí habré bajado 10, 12 veces. Es una zona peligrosa, supongo, ¿no? Muy complicada. Es muy complicada porque el río es muy traicionero, el río te pega vueltas. Si hay agua, te da problemas, y si no hay, también te lo da porque te vuelca. Y si hay, tiene muchísima corriente. Yo me recuerdo un 24 de diciembre, un día de Nochebuena, subiendo el río, que eso fue mortal. Si sobrevivimos aquello, subiendo contracorriente, la corriente nos pegaba contra los bordes, nos sacaba del río. Llevamos un guía, que es el gran problema de allí. Cuando llevas los guías, te vas fiando del guía indígena. Y al final es como cuando tú contratas a un albañil para hacer una obra en tu casa. Dices, bueno, si al final sé yo más que él, ¿para qué le dejo que haga? Pues con el guía nos ocurrió lo mismo. Nos perdió. Decía, bueno, era un guía indígena tomando antihistamínicos, porque dice que los mosquitos se le estaban comiendo. Y claro, estaba todo el día dormido. Sí. Iba adelante dirigiendo y iba dormido. Claro, dice, ¿cómo nos hemos pegado contra ese tronco? Si es que se había dormido. Y esa subida del 24 de diciembre es uno de los viajes más inolvidables al Paititi, a la vuelta, pero también maravilloso porque se encontraron muchísimas cosas, y cada vez que bajas vas encontrando más cosas, testimonios. Muchísima gente te quiere engañar. Tú en Cuzco, bueno, hay un restaurante que se llama El Paititi, sí. En la plaza, lo conoces, le conoces, enfrente de la iglesia, de la catedral. Cualquiera te engaña, cualquiera te vende mapas, cualquiera sabe dónde está, su primo ha ido, pero una entrevista que tuvimos con unos militares nos dejó una cosa muy clara. Nos contaba el hijo de un soldado que estaba por la noche su padre de guardia en una base de helicópteros y se encendió una luz en la selva. El capitán mandó un helicóptero a ver qué es lo que pasaba, iba su padre y 4 soldados. Cuando iban a bajar todos, el que pilotaba le dijo al padre, que era amigo suyo, le dijo, tú no bajes, tú dale al torno para subirlos, pero tú no bajes, al padre del muchacho este. Bajó el torno, empezaron a ver luces de las linternas que estaban llamándoles para que tiraran para arriba del torno, tiró para arriba del torno y subieron las cuerdas vacías, allí no había nadie. ¿Se quedaron abajo? Al día siguiente volvieron a la misma zona, aterrizaron, no habían tocado el suelo, no había una huella en el suelo de los soldados. ¿Y qué pasó con ellos? Desaparecieron, no se volvió a saber nada de ellos. Contado por el hijo de la persona que estuvo allí. Entra en contacto con nosotros. 900-137-137. Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. Un montón de preguntas tenemos. Dicen que si se puede ubicar el dorado en Norteamérica, quizá en la tercera parte del programa hablemos de ello. Dime una cosita. Tú has ido varias veces, ¿qué has encontrado?
en algunos libros de expediciones están los grandes expedicionarios y Juan José Revenga, como alguien que ha estado por allí, que has abierto rutas, que has encontrado incluso mapas y esos petroglifos que no vamos a decir dónde están para no dar más pistas. Y mapas únicos, he encontrado mapas únicos de gente que llevan 20 años trabajando allí y he tenido acceso a esos mapas, a esos caminos, a esos nombres en indio, porque tú puedes encontrar un nativo, preguntarle y bueno, si es que esto, ¿qué es? Si no sabes cómo se llama el río donde estás o a qué río quieres ir o a qué tal para preguntar al nativo, olvídate, estás perdido y con suerte conseguirás salir desde allí. Hay que manejarlo de una manera muy especial porque encuentras muchos indígenas, no es que no hayan tenido trato con el blanco, no quieren tratos con el blanco. Porque un nativo, si no ha tenido trato nunca, perfecto. Tiene humildad, tiene la buena fe, es buena persona. Es una buena, que te dará lo que tenga y hasta la vida te puede dar un nativo. Pero si tropiezas con un nativo que eres tú el segundo contacto, resabiado, te va a matar directamente porque sabe que tú vas a robarle. El blanco nunca ha ido a darle. El blanco llega allí, las primeras veces, buenas palabras, buen tal, y van a llevarse algo. Yo conocí una vez a un pastor de una iglesia de estas, un predicador. Claro, y le digo que iba por un río perdido, subiendo por los poblados, predicando. Digo, pero bueno, ¿qué les quitas a esta gente? Que si no tienen nada que robarles, ¿qué les vas a quitar? Dice, hombre, si tienen 2 gallinas me llevo una. Eso decía. Eso decía, dice, bueno, esto ya es, no, es que les pido, no, es para la iglesia, yo se lo pido para la iglesia. Digo, lo que no tenéis es vergüenza. Esta gente, no, pero les doy ropa. Otro gran problema de los nativos, no hay que darles cosas. Si ellos viven perfectos, les creas necesidades, les das ropa y al mes siguiente no se han quitado esa camisa, están andrajosos, da pena verlos, cuando desnudos están perfectos y viven y no les hacen rozaduras, ni se le enganchan los chinches dentro del tejido. Eso es lo que hay que hacer. Lo que hay que hacer es cuidarles, no decir, bueno, vamos a darles comida, como hay tipos de ONGs que les dan la comida, ¿no? Claro, es que están mal alimentados, les llevan el aceite, el arroz. Entonces, ¿qué le queda por hacer al indígena? Beber masato, sentarse, emborracharse todo el día y se acabó. Y todo el que llega allí tiene que darles, porque ya les han dado una vez. Esos son los malos planteamientos que hay en los mundos perdidos. Hablabas antes de luces en el Paititi. Alguna gente dice que el Paititi tiene una dimensión espiritual. Sisto Paz nos hablaba, y algunos otros que han estado buscando, Ricardo González, recuerdo ahora, expediciones al Paititi en búsqueda de esa supuesta hermandad blanca. ¿Qué hay de todo esto? ¿Es una leyenda? ¿Es un cuento de chinos? Pues estamos como hablamos desde el principio, estamos hablando de una leyenda basada en realidades, porque si hablamos de la luz, la hermandad de la luz, la hermandad blanca, todo eso siempre se representa con luces que salen del agua, como pasa en el lago Titicaca y cosas de estas, ¿no? Lo mismo, exactamente lo mismo en Bolivia. Pues aquí ocurre exactamente lo mismo y eso ha dado pie a hablar de todo esto. ¿Ahí hubo una cultura superior? Pues seguramente hay muchos vestigios de que hubo una cultura superior y luego han involucionado. Lo que hubo después fue involución de esa cultura. Si fue una hermandad blanca de abducidos o que eran de gentes que venían de otros lugares o que les dieron otro tipo de cultura, pues ¿por qué vamos a decir que no a todo? A todo lo que no podemos dar una explicación es que no. A todo lo que no podamos ver es que no. Pues no, la vida es mucho más sencilla y mucho más razonable que todo. Hay todavía muchas cosas por descubrir y por interpretar. Gracias a Dios, a Mahoma, a Buda o a quien sea, todavía queda mucho por descubrir e interpretar. Antes de pasar a ver ciudades perdidas, otros lugares, a ver ese pueblo de las nubes, en alguna parte de tu libro, En busca de ciudades perdidas, he visto rocas que tenían formas de calaveras. Sí, exacto. ¿Estaban en el río, Madre de Dios? En el río, en el Piñi Piñi, es el río Piñi Piñi. Es un afluente del Madre de Dios, es una roca con forma natural, parte es natural y parte labrada por los indígenas, con forma de calavera. Cuando llegamos en época alta de lluvias, estaba el agua pues por la parte de los ojos. Ya fuimos bajando y ya había dejado de llover a los 20 días cuando volvíamos y ya había bajado más y se veía que era una calavera totalmente labrada y ahí es donde hacían las ceremonias los indígenas, los nativos. Esos eran súper agresivos porque esos sí que habían tenido contacto con los blancos y con las ONGs. Y no querían saber nada de nosotros. Claro, o lo peor todavía, cuando llegan los madereros o los petroleros, que eso es el destrozo ya total de la selva. 2:44, 1:44 más Islas Canarias. Seguimos, queremos ir a descubrir algunas ciudades perdidas, dando pistas de algunos lugares interesantes que todavía quedan en el mundo. Muchas civilizaciones prehispánicas de América dejaron increíbles muestras de sus habilidades en la arquitectura, que aún podemos disfrutar en algunas ciudades descubiertas por los arqueólogos. Existen muchas muestras de ello. Tiahuanaco es el primer ejemplo.
Tiahuanaco se encuentra cerca de la costa sureste del lago Titicaca, en Bolivia. Es una ciudad precursora del Imperio Inca y se cree que fue un centro moral y cosmológico a donde la gente iba en peregrinación. Tenía entre 15 y 30.000 habitantes. Alrededor del año 1000 después de Cristo hubo un dramático cambio climático en la región y la producción de alimentos desapareció, lo que llevó al fin de la ciudad. Más al norte encontramos otro ejemplo, Palenque, en México. Es mucho más pequeña que otras ciudades de los maya, pero contiene esculturas y detalles arquitectónicos mucho más finos y cuidados. Muchas de las estructuras de esta ciudad datan de los años 600 a 800 después de Cristo. La ciudad fue abandonada y cubierta por el bosque hasta su redescubrimiento. Caral estuvo habitada entre los años 2000 y 2600 a.C. Es una de las más antiguas ciudades de América. Se localiza en el Valle Supe de Perú. Tiene un área pública central con 6 montículos que forman una gran plataforma en torno a una enorme plaza. Todas las ciudades perdidas en el Valle de Supe comparten similitudes con Caral. Y hay más ejemplos. Mesa Verde, en el suroeste de Colorado, en Estados Unidos, fue el hogar del antiguo pueblo de los Anasazi. Sus casas fueron construidas en cuevas poco profundas y bajo salientes de roca a lo largo de las paredes del cañón. Algunas de esas casas tenían 150 habitaciones. En el año 1300, todos los Anasazi dejaron la región de Mesa Verde, al parecer por falta de alimentos y ataques de otras tribus. Y nuestro último ejemplo de hoy, Ciudad Perdida, está en la Sierra Nevada de Colombia. Se cree que fue fundada alrededor del año 800 a.C. La ciudad se compone de una serie de terrazas excavadas en la ladera de la montaña, una red de caminos de baldosas y varias plazas circulares. Fue abandonada al parecer durante la conquista española. Estas ciudades son las más conocidas, pero existen muchas otras. Vayamos en su búsqueda. Vayamos en su búsqueda. Casi todas estas ciudades, bueno, yo creo que todas has estado. Tiahuanaco, Caral, Palenque. ¿Mesa Verde has estado? No, Mesa Verde no. Ciudad Perdida en la Sierra Nevada de Colombia. Sí. Peligrosísimo. Peligrosísima. Esa fue de las más peligrosas. Sí. Tengo amigos, arqueólogos, que les han secuestrado allí, que les secuestraron. Porque el arqueólogo que sabían que subía allí tenía algo de plata, tenía algo para secuestrar. Y Colombia, lo peor de todo era eso. Dices, bueno, es que ojalá te secuestre la guerrilla que te tiene en el monte y bueno, mal que bien vives. Pero si se te secuestra la delincuencia común, te meten en un agujero en tu casa, hacen un agujero y te tiras allí 6 meses. Eso era antes, están cambiando y afortunadamente... Gracias que se está cambiando. Vale, hay un sitio que a mí yo me he arrepentido mucho no poder visitar, es Cuelap. Cuelap es un lugar increíble, ¿no? Donde habita el pueblo de las nubes. Cuéntanos dónde está, cómo llegasteis, qué hay allí, qué significa ese lugar. En el estado de Amazonas, en el Perú, cerca, bueno, la ciudad más cerca es Chachapoyas, la capital del estado de Chachapoyas. Y está a casi 4.000 metros de altura. Claro, tú llegas... ¿En la selva? Está en la montaña. Subes de la selva, de ceja de selva, de la parte baja de selva, subes desde ahí por carreteras, por caminos de barro, subes hasta los 4.000 metros de altura y te encuentras unos muros de 50 metros de piedra increíbles que rodean una enorme ciudad. ¿A 4.000 y pico metros de altura? A 4.000 y pico metros de altura. Y dices, bueno, lo primero que piensas, ¿de quién se defendían estos aquí? ¿Quién iba a venir a conquistarles? O a lo mejor estaban arriba para ver qué venía desde arriba, para ser los primeros en ver si venía el ataque desde arriba. Ves la puerta de la ciudad tienes que entrar en una ciudad tan inmensa, esas murallas tan ciclópeas, y la puerta de la ciudad tienes que entrar prácticamente de lado, de lo estrecha que es, y muy alta.
como si estuviera hecha para personas muy altas y muy estrechas. Claro, dentro lo ves y dices, es una ciudad religiosa, no era una ciudad de vigía y religiosa, no había nada más que ceremonias, había altares, hay sitios donde ves depositados los huesos, donde se siguen haciendo a día de hoy ceremonias de la hoja de coca, que hicimos una ceremonia allí maravillosa, con un chamán, y cuando nos dice, bueno, los huaylas del aire nos van a saludar, y se empezaron a mover todos los árboles que teníamos alrededor. ¿Sí? Esas cosas inexplicables que hay, dices, bueno, no creo en nada, creo en lo que veo, pero cuando empiezas a ver cosas, dices, bueno, no sé si creeré, pero aquí está pasando algo. El ministro de Turismo de Perú me decía que era como una nueva Machu Picchu, esa ciudad. Lo que pasa es que no es muy accesible, ¿no? Está muy lejos, es muy complicado el acceso. Y bueno, y ponerlo eso en marcha turísticamente ahora mismo, de vez en cuando llevan a algún colegio, pero claro, como suele pasar, en casa es donde menos aprecian lo que realmente tienen, ¿no? Tú ves aquello y dices, bueno, ¿quién hizo esto? ¿Quién subió? Allí sí que no hay piedras en esas alturas. ¿Quién subió las piedras para hacer estos muros ciclópeos? ¿Quién hizo esto? Y dentro ahora mismo no hay nada más que manadas de llamas pastando, y están todavía pues los templos funerarios, los templetes, todavía está todo eso construido. Te asomas y lo que te da es decir, pero Dios mío, estás controlando todo el valle y todo lo que hay por arriba. Por abajo no, por lo que viene por abajo, ¿quién iba a subir allá a conquistar nada? Les ibas a oír 2 meses antes de llegar, les oías. Pero ¿y si estaban arriba esperando o vigilando lo que podía venir desde el cielo? Y los Chachapoyas se llama el pueblo de las nubes. El pueblo de las nubes, traducido es el pueblo de las nubes. En la ciudad también había visto en algunas fotografías que tienes en el libro como una especie de receptáculos donde hacían sacrificios dentro de ellos. Sacrificios humanos, todas estas culturas, de todo, 3.000-5.000 años, desde hace 3.000-5.000 años algo ocurrió en el planeta, que esto cambió, evolucionó a una manera disparada, pero todos tenían en común muchas cosas, entre ellos los sacrificios humanos. Esta es una de esas ciudades perdidas y desconocidas. Vayamos a Tiahuanaco, al otro lado del Perú, bueno, en Bolivia ya concretamente, al lado del lago Titicaca. ¿Qué es esa ciudad? ¿Qué significa? ¿Por qué está ahí? Tiahuanaco, la cultura tiahuanaco es la más antigua, se atreven a decirte que tiene más de 12.000 años, que todas las culturas andinas bebieron de ahí, ¿no? Todo salió de lo que allí existía. Encuentras estatuas, los monolitos Bennett, ves aquello y es un señor, es un astronauta con gafas, con un casco, y le estás viendo un monolito de 15 metros de alto. ¿Sí? Dices, bueno, ¿esto qué es? Claro, bien conservado todavía. Bien conservado, perfecto. Y te encuentras en mitad de la plaza una puerta, la puerta de las estrellas, un Stargate. ¿La llaman así? La llaman la puerta de las estrellas, una puerta en la mitad de nada, con grabados mágicos religiosos y en mitad de la plaza. A principios de siglo, cayó un rayo y lo único que rompió fue la puerta. Lo que han hecho ha sido repararla, dejarla donde estaba con los manchotes de cemento, una reparación fina y elegante lo que le hicieron, y ya está. Y rodearla con una valla para que la gente no la toque y no se les vaya a caer encima. Pero lo llaman la puerta de las estrellas, que es lo más parecido a un Stargate de cambio de plano de física cuántica, digamos. Y parecida a esa otra puerta que hay en el otro lado, Aramomuru. La Aramomuru. En el otro lado ya en Perú. Sí, ahí hablamos de ello. Y la puerta del infierno, y la famosa puerta del infierno. Que eso es de las zonas, pues yo no sé si mágicas, pero más oscuras que he visto. Sí, la puerta del infierno. La puerta del infierno es en mitad de la montaña, donde se hacen sacrificios, donde va la gente de todo el mundo, y que te cuentan todas las leyendas, ¿no? Que la gente tocaba la piedra y que se pasaban al otro lado. ¿Quién hizo todo eso? Porque Tiahuanaco y esas ciudades que hay en el borde del lago Titicaca, 4.000 metros de altitud, es como si fueran un puerto. Como hay un camino que llega al puerto, pero que no va a ningún lado. Como si aquí fuera un mar. Tú fíjate lo que ocurrió con Cousteau, ¿no? Hablamos nuevamente de él porque es muy interesante y estuvo muy unido a esta zona y viajando y estudiando mucho allí. El lago Titicaca se hablaba que bajo el lago hay ciudades de gigantes, de otros seres que vivieron allí, están bajo el agua. Pues estuvieron 2 meses allí trabajando con mini submarinos y al final lo que encontraron fue un batracio de 1 metro de largo que estaba sin catalogar. Todo el mundo se desilusionó, que Cousteau no había encontrado nada. Al mes siguiente apareció un cámara argentino que iba a hacer una película, estuvieron navegando la parte del lago y descubrieron que había caminos de piedra, muros de piedra, que existían ciudades ahí abajo. Y filmado, todo eso lo sacó filmado. Claro, todo el mundo se fue a por Cousteau. Desmienta a este sinvergüenza que está diciendo que encontró esto y usted no lo encontró. Dice, no, aquello es tan complicado que es muy posible que haya encontrado. ¿Sí? ¿Qué encontraría o qué vería Cousteau que no se atrevió a decir a la comunidad científica? Tenemos casi que terminar, qué curioso. Se puede decir,
por las expediciones que tú has hecho, que llegas a un momento en que tienes que tener un contacto o algo que no conocemos, una parte de la historia que no nos han contado, que es mucho más antiguo, de los cielos, no sé. Sí, ahí la historia del mundo y de Sudamérica no se podrá escribir si no conocemos realmente lo que ocurrió y cuáles fueron las ciudades perdidas. Aún hay mucho por conocer, ¿no? Sí, muchísimo por conocer. Cada día vamos encontrando nuevos vestigios. Cuando parece que ya lo tenemos todo en la mano, aparece algo que lo supera. Sigue mereciendo la pena esta lucha que inició Gonzalo Pizarro, que cuando llegó de su famosa expedición donde murieron más de 3.000 hombres, y la palabra fue lapidaria: las ciudades perdidas existen, pero están siempre un poco más allá de donde nosotros llegamos. Juan José Revenga, el autor de En busca de las ciudades perdidas, fue quien nos llevó hoy de viaje. ¿Has visto mucho oro cuando has estado por ahí? Tú fíjate, lo que más me llama la atención, por ejemplo, el Museo de Oro de Bogotá, la cantidad de oro que hay. Sí. Con todo lo que nos hemos llevado, lo que hay aquí, ¿cuánto oro había en América? Ya. ¿Cuándo vuelves de viaje a esos sitios? Pues si puedo, estamos saliendo ya mismo para la Cueva de los Tallos. Sí, ahí me vas a llevar. Cuenta con ello. Sí. Es que ese es el viaje de la vida. Ese es un viaje de la vida. Hay que estar muy preparado. No, hay que estar muy loco. ¿Cómo estamos, no? Como estamos, entonces lo podemos hacer perfectamente. Forma de ponerse en contacto contigo, Juanjo. Pues en el correo electrónico jrevenga@docustv.net. jrevenga@docustv.net. ¿No tienes página web todavía? Sí, página web sí, docustv.net. Vale, esa es la forma de conectar. Es la página web. Gracias, ha sido un placer. Espero que sigas haciendo esas expediciones locas. Yo me apunto a ir a la Cueva de los Tallos contigo, no al río Madre de Dios y a esas aventuras, que ya estoy un poco trabajado para esos... Ya que estamos todos igual. Para esos trotes, pero me apunto, ¿vale? Gracias, ha sido un placer tenerte. Gracias a ti como siempre. Gracias. Seguís llamándonos de montones de lugares. Mucha gente indignada nos llama desde Canarias, que siempre en el EGM dice que no nos escucháis y dicen que allí nos quieren mucho. Es mutuo. Dentro de poco nos veremos en ese congreso que estamos organizando. 900-137-137 si queréis llamarnos y decirnos de dónde nos escucháis. Tenemos que hacer una mínima pausa y enseguida regresamos. Hay un montón de informaciones esperando. Vicente Fuentes nos viene a contar una historia de un apocalipsis que dice que ocurrió en Marte. Quizá hablaremos de que lo imposible puede hacerse realidad y otras muchas informaciones más en este espacio en blanco de hoy. Aquí en Radio Nacional nos vayáis, todavía tenemos mucho que contaros. Llegan las noticias con nuestras compañeras Natalia Ayala y Elena Gómez y tras ellas regresamos. Todavía hay mucho que contar. No vayáis. todo el mundo existen personas que afirman haber contactado. Asómate al abismo de lo desconocido. Iremos hasta Wall Street para descubrir que allí también... Conoce otras realidades. Viajaremos por el mundo de la mente para... Cruza la frontera de la lógica. Los estados alterados de conciencia. Espacio en Blanco con Miguel Blanco. Ese oscuro mundo en el diablo. Radio Nacional. Vale, y para Televisión Española ha realizado últimamente las siguientes series: Amazonía Mágica, África Mágica, Magia en las Antillas, América Mítica 1 y 2, Indonesia Mítica. ¿Y dónde vienes ahora? Pues ahora estamos preparando una producción enorme de la Cueva de los Tallos. ¿Sí? Vamos a hacer los tallos. Hace más de 50 años que nadie los pisa, es muy complicado. Ya tenemos toda la información para hacerlo, los permisos, porque aquí peleamos con los dos, con indígenas y con el gobierno. Y con el gobierno. Para poder llegar allí. Pero tú fíjate, el mayor misterio, el sitio, para orientarnos un poco de la gente que no sabe realmente lo que es la Cueva de los Tallos.
Cuando Neil Armstrong bajó de la Luna, el primer sitio que fue a visitar fue la Cueva de los Tallos. ¿Por qué? Otro misterio que se nos llevó Neil Armstrong a la tumba. Un montón de tablillas se encontraron que decían que era... Otra humanidad. Hay un montón de tablillas, de figuras de metales que no eran de la Tierra, muchos de ellos que se llegaron a analizar no eran metales de la Tierra, escrituras cuneiformes que no tenían nada que ver con las escrituras que había aquí conocidas. Todo eso se lo iban a dar al padre Crepi, que era el padre que estaba en la iglesia más cercana, el pueblo más cercano a aquella cueva, y el padre murió y ha desaparecido absolutamente todo. Nadie sabe quién se lo ha llevado, no queda nada, pero sigue quedando el lugar, sigue quedando una bajada de más de 60 metros a la cueva, que hay que entrar con oxígeno. Por los desechos de los murciélagos no se puede respirar abajo. Ajá. Pero hay salas que son inmensas, son salas que las catedrales, hay una que se llama la catedral, con figuras en piedra, también de seres extraños, seres desconocidos, con lo cual el misterio existe y Armstrong debió de ver algo que se lo llevó a la tumba. ¿Y está en Ecuador? En Ecuador, exactamente, en el sur de Ecuador. Y yo te iba a decir que estaba leyendo este fin de semana En busca de las ciudades perdidas, que es el último libro que has sacado. Yo no sé cómo tienes tiempo para tantas cosas, donde cuentas un montón de tus aventuras, y pensaba decirte que no quería ir a esas aventuras contigo, pero a la Cueva de los Tallos, llévame, por favor. Venga, todo se andará, y sabes que si tú me dices ven, lo dejamos todo. Ya me gustará ir por ahí. Con este señor nos vamos a buscar a a entender o a comprender algunas de sus expediciones, por ahí preparado para contarnos algunos de sus misterios, Natalia Sotillos y Miguel Blanco, que os habla, acompañados esta noche de Rubén, de Felipe y Mar Gasca, que esta noche controla nuestro mágico sonido. Esta semana volvió a salir el EGM y hemos de daros las gracias, aunque sigue siendo un misterio. Os agradecemos esa subida de oyentes, un 30% más de oyentes tenemos según los otros datos, pero son todo un misterio. Un misterio porque han desaparecido algunos de los oyentes que teníamos en las anteriores citas, en los anteriores EGMs. Por ejemplo, teníamos oyentes en Aragón, ahora no hay en Aragón, ni en Baleares. No hay nadie escuchándonos en Baleares, ni en Castilla-La Mancha, ni en Cataluña, ni en Extremadura, ni en Galicia, ni en Navarra, ni en Valencia, ni en La Rioja, ni en Canarias, ni en el País Vasco. Ahí no nos escucha nadie, todo un misterio. Nosotros sabemos que estáis por ahí, así que darnos un toque esta noche para aclararnos el misterio. Ya sabéis la forma de conectar, tenemos 5 premios esta noche, algunos tienen que ver con el invitado que tenemos. Hay un teléfono de llamada gratuita, 900-137-137, repetimos, 900-137-137, el email espacioenblanco@rtv.es y nuestros 2 muros de Facebook, con la bienvenida a todos los que estáis por ahí, participar si queréis y sobre todo decirnos dónde estáis escuchando. Y esta noche tenemos muchos temas. Este es un avance de lo que vamos a tratar. Nos vamos de viaje. Esta noche tenemos una cita con un aventurero. De su mano nos iremos a la búsqueda de ciudades perdidas. Absoluta oscuridad es cuando puede volver otra vez la luz. Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco. Hola, buenas madrugadas, aquí llegamos, el mundo del misterio se vuelve a abrir ante nosotros, una experiencia única de comunicación que vivimos cada semana aquí en Radio Nacional y es un placer que estés ahí para acompañarnos y para compartir estas 2 horas hasta las 4
las 3 en las Islas Canarias. Algo que ya comienza en directo cuando son las 2 y 7, 1 y 7 desde el estudio 101 de la Casa de la Radio. Como decimos, tenemos 2 horas hasta las 4 o las 3 para sentir y disfrutar de la radio. Es un placer que estés ahí. Saludos y la gratitud en nombre de todo el equipo que se encarga esta noche de realizar el programa. Rosa Rodríguez, Vicente Fuentes, que está, porque has hecho algunas de las expediciones que son históricas en esta búsqueda del Paititi y del Dorado. Exacto, ¿no? Son muchos años en la búsqueda del Dorado. Cuando empezó la leyenda, los primeros mapas que se hicieron sobre el sur de Sudamérica, el norte de Sudamérica, había unas palabras. Las palabras eran Castilla de Oro. Ya le llamaban así de la cantidad ingente del dorado. Cuando llegaron los españoles allí. Cuando llegaron los españoles, en el mapa, el primer nombre que tuvo la parte norte de Sudamérica fue Castilla de Oro. El oro estaba en todos lados, pero claro, los ríos no llevaban oro, no existían las minas. ¿De dónde salía esa ingente cantidad de metal? Pues la única explicación la daban los indígenas. Había una ciudad en mitad de la selva en la cual hasta los tejados eran de oro y de allí, desde hace siglos, salía todo el preciado metal. Nos vamos a buscarle, ¿te parece? Pero vamos a ver si lo encontramos. Tras esa introducción nos vamos de viaje. La leyenda del Dorado trata sobre un lugar mítico que se suponía tenía grandes reservas de oro y que fue buscado por los exploradores españoles e ingleses con gran empeño. Todos ellos viajaban hacia él atraídos por la idea de un lugar con calles pavimentadas de oro, en donde el preciado metal era algo tan común que se le daba poca importancia. Muchos de ellos murieron en el intento por descubrir la ciudad, ya que las largas expediciones transcurrían por la selva y a la dureza del terreno había que unir la falta de provisiones. Se suponía que estaba ubicado en alguna... Junto a él viajaremos al encuentro del pueblo de las nubes. Atravesaremos páramos y montañas donde habitan los dioses, hasta lugares inexplorados, a la búsqueda de un sueño. Nombres como el Dorado o el Paititi resuenan cuando se habla de ciudades perdidas, y parece que son algo más que leyendas. Será nuestro primer destino, pero habrá más. El apocalipsis de Marte y lo imposible que a veces se puede hacer realidad. El viaje está dispuesto. Ciudades y pueblos desconocidos nos esperan. Contamos con tu compañía. Disfruta. Esta música sirve para saludar a nuestro primer invitado, pero también saludar a otros amigos que han venido a vernos, gente que hacía un montón de años. Bienvenidos, gracias por estar aquí. Luego hablarán para contarnos algunas historias. Juan José Revenga, ¿cómo estás? Hola Miguel, encantado de estar nuevamente contigo. Qué placer que estés de nuevo con nosotros. Déjame que te diga algunas cosas. Has sido corresponsal de prensa, productor y director de documentales aquí en nuestra casa, guía de expediciones, reportero de guerra. Has estado en conflictos como Nagorno-Karabaj en la Armenia soviética, vivió la última ofensiva del FMLN en la ciudad de Salvador, estuviste en las junglas nicaragüenses, estuviste en la cárcel panameña del general Noriega, que te trató muy bien. Sí, sí, un cariño. Con cariño, ¿no? Con cariño. No se puede decir otra cosa y es lo que tuve que firmar cuando salí de allí. Sí, que te habían tratado con cariño.